La mayoría de nosotros conoce a Whitney Houston como una leyenda, una voz inmortal, una figura brillante del pop. Pero detrás de los aplausos, de los millones de discos vendidos y de los momentos icónicos en los escenarios, hubo una niña. Una niña que no pidió fama, que no pidió cámaras, ni contratos, ni titulares. Su nombre era Bobbi Kristina Brown, la única hija de Whitney Houston. Nació bajo el peso de un legado que no eligió, rodeada de conflictos que no podía controlar. Desde su primer respiro fue un símbolo, no una persona. Estuvo en reality shows antes de aprender a leer, en giras antes de aprender a jugar. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo se crece cuando todos te miran pero nadie te ve realmente? ¿Qué pasa cuando una hija se convierte en el único refugio emocional de su madre y luego se queda sola? Esta es la historia de Bobbi Kristina Brown, una historia que no solo expone la crudeza de la fama, sino también el abandono silencioso al que son sometidos muchos hijos de celebridades. Una tragedia que no ocurrió de golpe, sino que se fue construyendo lentamente, día tras día, frente a nuestras propias pantallas, sin que nadie hiciera nada para detenerla. Bobbi Kristina nació el 4 de marzo de 1993 en Nueva Jersey, justo cuando Whitney Houston estaba en la cima de su carrera. Había conquistado el mundo con el guardaespaldas, rompía récords, ganaba premios y se convertía en un ícono global. A los ojos del público, Whitney lo tenía todo. Pero en casa, la historia era otra. El matrimonio con Bobbi Brown estaba lleno de celos, humillaciones y episodios de violencia. La pequeña Bobbi fue testigo silenciosa de esta tormenta. Whitney, marcada por una infancia emocionalmente distante, volcó todo su amor en su hija, convirtiéndola en su único refugio emocional. Desde bebé, Bobbi acompañaba a su madre a premiaciones, estudios de grabación, hoteles y giras internacionales. No conoció una infancia común, no tuvo una rutina escolar, ni compañeritos de clase, ni juegos al aire libre. Creció entre adultos, luces y contratos. Su educación fue dispersa, con tutores privados en habitaciones de hotel. Whitney no toleraba la idea de separarse de ella. En 1998, mientras grababan el álbum My Love Is Your Love, Bobbi interrumpió una sesión diciendo «aplaudan», con solo 5 años. Whitney decidió dejar ese audio en la versión final. Desde entonces, madre e hija compartían ese momento en cada presentación en vivo. Era enternecedor, pero también era una señal alarmante. Bobbi no tenía espacios propios. Toda su identidad estaba fusionada con la de su madre. La exposición mediática fue constante. Las cámaras, los flashes, los escenarios, parecían parte de su rutina, pero lentamente construían una jaula de oro. Una niña sin espacio para cometer errores, sin derecho a la privacidad, sin un círculo infantil real. Aquel brillo que deslumbraba al mundo era para ella una luz que quemaba desde adentro. A medida que Bobbi Kristina crecía, la inestabilidad en su entorno se intensificaba. El matrimonio entre Whitney Houston y Bobbi Brown se volvió cada vez más destructivo. Hubo arrestos, peleas públicas, humillaciones y constantes rumores en los tabloides. La tensión en casa era imposible de ocultar. En 2003, Bobbi Brown fue arrestado por agredir a Whitney. Aún así, en 2005, aceptaron grabar un reality show, Being Bobbi Brown. Durante su emisión, millones de espectadores fueron testigos del deterioro íntimo de la familia y del daño emocional al que Bobbi estaba expuesta. No era ficción, era su vida diaria. Bobbi Kristina aparecía en episodios que mostraban a sus padres en estados alterados, discutiendo, bromeando de forma inapropiada y dejando de lado sus necesidades emocionales. En un episodio, Whitney le dice entre risas, «Tu papá quiere hacer otro bebé». Bobbi grita, «No, por favor, no», mientras sus padres cierran la puerta y la dejan sola. Ese clip se volvió viral, y aunque muchos lo tomaron como comedia, lo que realmente mostraba era una escena de descuido emocional absoluto. Bobbi también fue expuesta en momentos de angustia real. Durante una visita a su padre, se sintió rechazada por sus mediohermanos. Quiso llamar a su madre para sentirse segura. Las cámaras no se apagaron, ni siquiera cuando pidió privacidad. Los productores del show buscaban drama,
pero lo que captaron fue a una niña tratando de sobrevivir en un ambiente inestable, entre adultos inmaduros y descontrolados que no veían el daño que causaban. La familia parecía no tener límites. La inmadurez de sus padres obligó a Bobby a actuar como la figura más estable entre ellos. Intentaba calmar tensiones, absorber emociones, contener lo incontrolable. Y todo frente a millones de personas. A diferencia de otras niñas, Bobby no podía esconderse del caos. Cada discusión, cada lágrima, cada silencio, era contenido. El reality show solo duró una temporada, pero el impacto en su vida fue permanente. La exposición pública a su vulnerabilidad no solo la marcó, rompió parte de su infancia, y quizás algo más profundo. ¿Qué tan grave es crecer en un lugar donde nadie te protege y todos te observan? El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en Los Ángeles. Bobby Christina tenía solo 18 años. Aquel día perdió no solo a su madre, sino a su mejor amiga, su figura materna, su centro emocional. Whitney era su mundo. Su vínculo era tan fuerte que muchos decían que no se trataba solo de una relación madre-hija, sino de una simbiosis emocional. Bobby no conocía otra forma de vivir que no fuera al lado de ella. Por eso, cuando Whitney murió, quedó completamente desorientada. A los pocos días, la joven fue entrevistada por Oprah Winfrey en un especial televisivo, y a pesar de que se presentó como una muestra de apoyo, la entrevista fue ampliamente criticada. Bobby Christina apenas podía hablar del dolor que sentía, y millones de personas estaban mirando. 3 meses después, se anunció un nuevo reality show, The Houstons, On Our Own. El programa, producido por su tía Pat Houston, se enfocaba en cómo la familia lidiaba con la ausencia de Whitney, pero en realidad era un retrato crudo del duelo de Bobby, empaquetado como entretenimiento. Se la mostraba empacando pertenencias de su madre, visitando su tumba, enfrentando el primer día de la madre sin ella, todo grabado, todo transmitido, todo monetizado. Bobby Christina no parecía lista para enfrentar esa exposición. En algunos episodios su voz era apenas audible, en otros se notaba desorientada. Había momentos donde parecía medicada, pero las cámaras seguían grabando. No había contención emocional visible, solo presión. Su tía Pat insistía en que debía enfocarse en seguir adelante, que retomara clases de canto o actuación. Incluso invitó a un productor para que Bobby audicionara, pero ella no quería, no era el momento, y nadie parecía entenderlo. El show mostraba también su relación con Nick Bordon, un joven que había vivido en su casa desde la adolescencia y que ahora era su pareja. Su presencia fue rechazada por gran parte de la familia. Aún así, él se convirtió en su único apoyo emocional, aunque también representaba otra forma de dependencia. Bobby Christina estaba sola, sin madre, sin padre presente, con una familia más interesada en el legado de Whitney que en su bienestar emocional. ¿Cómo se sana cuando el duelo se convierte en espectáculo? Tras la muerte de Whitney Houston, Bobby Christina quedó completamente a la deriva. Su relación con su padre era distante. Su entorno estaba lleno de cámaras, contratos y decisiones que otros tomaban por ella. Y la figura que tomó el control de su vida fue Nick Gordon. Nick había sido acogido por Whitney cuando era adolescente. Vivió en su casa durante años, como un miembro más de la familia. Tras el fallecimiento de la cantante, su vínculo con Bobby se transformó en una relación sentimental. Para muchos fue confuso y polémico. Para ella representaba seguridad, refugio y una conexión con su madre. A medida que la familia se alejaba, él se convirtió en su único apoyo emocional, pero también en su única fuente de validación. Según testimonios cercanos, Nick controlaba su teléfono, sus cuentas bancarias y su entorno. Incluso filtró información a medios y limitó sus interacciones con otros. Bobby Christina se aisló. Ya no tenía contacto frecuente con su familia, ni con amigos cercanos. Se aferró a la única figura que le quedaba, aunque esa figura también estaba quebrada. En redes sociales, compartía mensajes dedicados a su madre. Recordaba momentos juntas, decía cuánto la extrañaba, pero detrás de cada palabra había una herida abierta, un vacío que nunca terminó de sanar. En enero de 2015, fue encontrada inconsciente en la bañera de su casa, en circunstancias inquietantemente similares a las de su madre. Estuvo 6 meses en coma antes de fallecer el 26 de julio de ese año.
Tenía apenas 22 años. La noticia conmocionó al mundo. La historia parecía repetirse. Otra joven promesa, atrapada por el dolor, por la fama, por las ausencias. Su familia culpó directamente a Nick Gordon. En una demanda civil, lo acusaron de haberla manipulado, de violencia y de negligencia. Un juez falló en su contra, ordenándole pagar $36 millones por daños, pero el dinero nunca llegó. Nick Gordon falleció 5 años después, en 2020, también a los 30 años. Su final fue igual de silencioso y confuso que el de Bobby Christina. 2 jóvenes atrapados en una dinámica destructiva. 2 vidas rotas antes de tiempo. La historia de Bobby Christina Brown nos recuerda que la fama no reemplaza el amor verdadero, ni el brillo público compensa la ausencia de cuidado. Creció bajo luces que nunca se apagaban y nunca tuvo la oportunidad de brillar por sí sola. Esta no es solo una tragedia familiar, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando el dolor se convierte en espectáculo. Si esta historia te conmovió, deja tu opinión en los comentarios. Comparte tu punto de vista con respeto. Y si quieres más contenidos como este, suscríbete y activa la campana. Tu apoyo hace la diferencia.